no las envié, ¿sale? Esas no las envié. Me falta enviarles esas primeras diapositivas, Ah, pero bien, eso, ¿no? se las envío, ahora sí lo prometo, que ahorita al Bueno, terminar esta sesión les envío las anteriores y estas. Hoy va a estar muy bueno porque, híjoles, nos vamos a acordar de nuestras matemáticas que por ahí ya se nos olvidaron. ah, no me digas. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Entonces, Bueno, un minutito y ahorita iniciamos. gracias, maestra. Y ahora sí ya, que ya entraron. Hago como las maestras del Fresco. Voy por mis chamacos y ya regreso aquí a mi plataforma. Ándale. Muy bien. Espero que ya todos hayan entendido más o menos la dinámica. Yo sé que al principio se les va a hacer un poquito complicado, pero conforme vayan pasando las sesiones, ustedes van a tener más esa parte práctica y demás. Y bueno, no va a pasar nada, ¿sale? Maestra, buenas tardes. Me acabo de integrar. Muy buenas Antonio tardes, Ramos. Antonio. Sí, bueno, les comentaba que, bueno, conforme van pasando las sesiones, nos vamos integrando mucho más fácil a nuestras sesiones y menos complicado, ¿sale? En donde ustedes estaban es la parte o el área general, por así decirlo, y ahí, bueno, se concentran todos, ya después se van a ese botoncito que les expliqué, le dan clic, aparece quirúrgica y en automático ustedes le dan entrar y ya nos incorporamos a esta sala, ¿sale? A nuestra sala que nos corresponde. Bien, chicos, vamos a iniciar hoy nuestra sesión. Va a estar bien padre porque en alguno de los casos se nos puede complicar un poquito a veces entender ciertas terminologías, pero en algunos otros casos pues se nos puede facilitar.
Cabe mencionar que en esta parte de la especialidad, ustedes no solamente se trata de integrarlos a que conozcan los procedimientos quirúrgicos, sino también conozcan, por ejemplo, qué trato en algún momento farmacológico, ¿sale? O terapia farmacológica se manejan dentro del quirófano y cómo podemos a lo mejor revertir ciertas acciones en los líquidos que manejamos, en los medicamentos que le implementamos al alumno, al paciente y demás, ¿sale? Ahora, tienen su tabla periódica, ¿verdad? Porque ahorita la vamos a utilizar. ¿Sí? Quiero pensar que todos la tienen. Ok, entonces la vamos teniendo a la mano. Voy a iniciar en esta tarde nuestra ponencia. Y anteriormente les doy así a resumidas, larga cuenta es ver precisamente los antecedentes de actualizaciones quirúrgicas en lo que eran las partes de la selle, los líquidos, instrumental y demás, ¿sale? Entonces, ahora ya nos vamos a la parte de los procedimientos quirúrgicos. Acuérdense que todo paciente que ingresa al área quirúrgica, pues en algunos aspectos es necesario conocer de qué líquidos estamos hablando, ¿sale? Que vamos a tratar en el área, cómo se van a revertir, por así decirlo, los procedimientos, efectos secundarios en los procedimientos quirúrgicos y demás, ¿sale? Entonces, por ahí para que tengan su tabla periódica y denme un segundo, voy a tratar de cerrar mi ventana. Como la tiene fuerte. Ok, bien chicos, vámonos entonces a la primera diapositiva y arrancamos, como dicen en este procedimiento. Bien, en primera instancia, ¿cuáles son los líquidos más utilizados de acuerdo a estos procedimientos y al entorno quirúrgico? Los líquidos más utilizados en el entorno quirúrgico es la terapia intravenosa, ¿sale? Siempre nuestros pacientes debemos de tener dos venas periféricas, en este caso, ¿por qué? Porque vamos a tener una situación referente a la parte de lo que vamos, en este caso, a tener o a inducir en nuestros pacientes. Acuérdense que tenemos pacientes que en algún momento van a necesitar también de la parte, no sé, de alguna transfusión, ¿sale? A lo mejor de gelatina, a lo mejor de plasma, entre algunos otros componentes. Entonces, siempre es necesario tener dos venas permeables, ¿sale? Porque muchas veces se nos olvida o no recordamos esa parte. Acuérdense que todo paciente que va a ingresar a quirófano debe de tener dos vías permeables por si en algún momento necesita una transfusión, ¿sí? La debemos de tener en ese aspecto, ¿sale? Y una transfusión no la puedo meter a donde voy a introducir medicamentos, ¿sale? Donde voy a pasar medicamento. Debe de ser independiente, ¿sale? Ahora, en algunos casos, fíjense bien, dice también que tenemos que están compuestos principalmente por agua, ¿sale? Y diversos electrolitos, como cuáles elementos químicos disueltos, esenciales para el funcionamiento del organismo y el mantenimiento de la volemia, es decir, del volumen sanguíneo. Acuérdense que nuestra sangre, por ende, es muy componente de la osmolaridad, es muy densa y todo lo demás. Y entonces se vuelve a ese grado de tal cual que nosotros debemos de tener soluciones cristaloides, coloides y entre algunas otras, pero esto lo vamos a manejar de esta forma en nuestros pacientes quirúrgicos.
¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y en estos aspectos, los elementos químicos más comunes, ¿sale? En estos son precisamente el cloro. Busquen en su tabla periódica de los elementos qué iniciales tiene el cloro y en la parte de abajo van a tener la numeración. ¿Cuál es el componente del cloro? ¿Cuál? A ver, busquen por ahí en su tabla periódica de los elementos, busquen el cloro. No, del otro, porque el otro tiene el cambio. CL, maestra. Muy bien, CL, ¿sale? Y ahora, si se dan cuenta, tienen lo que llamamos el número atómico, la masa atómica, el símbolo y el nombre. ¿Cuál sería el símbolo? CL. Y el nombre que recibe es cloro. Cloro. Exacto. Ahora, ¿cuánto tiene de masa atómica? Está en la parte de arribita. El primer 17. número. 17. Ese es el número atómico. La masa atómica es la que está juntito. Es 35.453. Exacto. 35 Tiene 35.45. Esa es la masa atómica. Fíjense cuántas cantidades estamos manejando en la concentración, en este caso de los líquidos. ¿Ya lo vieron? Tenemos el número atómico y tenemos la masa atómica, es decir, las concentraciones, en este caso del cloro. ¿Sí? Ahora, vámonos al siguiente que tenemos ahí en la pizarra que les muestro, y es por ejemplo, antes, el cloro dice que va acompañado al sodio en la solución salina. Ahora busquen el sodio ahí, en su tabla periódica de los elementos. Na. Ajá. Busquen Na. Ok. ¿Cuánto tiene de número atómico la de sodio? 22.98. Esa es la masa atómica. 11. 11. Muy bien, exacto. Entonces, vayan viendo esos numeritos porque son importantes, porque te están indicando los componentes esenciales y el número en específico de estos componentes claves de soluciones que tenemos en nuestras partes de las soluciones y que por eso se catalogan de esa forma, en sódicas, hiposódicas, cristaloides, coloides, ¿sale? Ahí viene la explicación de, pero es necesario conocer sus iniciales, la densidad, es decir, la masa atómica, para que ustedes vean los componentes en algún momento que van a ingresar a nuestra sangre a través de nuestro torrente sanguíneo. ¿Sale? Ahora, vámonos a la siguiente que tenemos, el potasio. El potasio dice añadido frecuentemente en soluciones de mantenimiento para el equilibrio intracelular, es decir, en las células. Busquen el potasio, por favor, en sus tablas periódicas. ¿Sí? Símbolo K. ¿Ya? Ok, K. símbolo K. K. Muy bien. ¿Cuánto tiene de masa atómica? 39.09. Eso. Y el número atómico es 19. 19. Perfecto. Ok. Ahora, si se dan cuenta, tenemos situaciones en donde viene la configuración de estos componentes. ¿Sale? Esto que les estoy nombrando
es las concentraciones que contienen cada uno, ¿sí? Ahora, ¿y por qué las necesitamos en la sangre? Ahora, vámonos en el siguiente, que es, primero vamos por partes. El calcio, busquen calcio. Calcio. Ajá, el calcio. Ca. Ca, muy bien. ¿El número atómico? 20. Ok. 20. ¿Y la masa? 40.07. 0.07. Ok, perfecto. Ahora vámonos con el lactato. ¿Tenemos lactato? No. ¿No tenemos el lactato? ¿Por qué será que no tenemos el lactato? ¿Será un componente o un compuesto? ¿Será por lo que está compuesto de más de uno, no? Exactamente, porque está compuesto por más de uno. Hay, por Ajá. ejemplo, soluciones que vamos a encontrar que sí, los componentes son ambos, ¿no? Y que sí los vamos a encontrar, pero hay otros que por su densidad o por lo que contiene va a ser diferente. Y entonces es un compuesto. ¿Y qué me va a brindar ese compuesto? ¿En dónde los voy a encontrar? En las soluciones de Ringer lactato. ¿Qué me van a proporcionar? Un equilibrio electrolítico más similar al plasma sanguíneo. Acuérdense que otra de las causantes en nuestra sangre es el calcio. ¿Y de dónde encontramos el calcio? Aparte de la sangre, en nosotros, en los Huesos. huesos, ¿sale? Entonces, todos estos componentes son necesarios que conozcamos. Ahora, tenemos una glucosa con destroxa. ¿Qué será? ¿Cuáles creen que sean los componentes en este caso de estas dos composturas? Porque me habla de un carbohidrato utilizado para proporcionar energía y agua libre. ¿Cuál será? Los componentes. Dice glucosa y dice destroxa. ¿Qué serán sus componentes? ¿Cuáles creen que sean sus componentes de esta parte? Azúcar y agua. ¿Mandé? ¿Cómo dice Laura? Pues azúcar y agua. Azúcar y agua, ¿sí? Pero en este caso, hay unas, por eso les dice que hay unas concentraciones que podemos manejar con estos pacientes, dependiendo qué tipo de pacientes tengamos en el quirófano. ¿Y por qué se los digo? Porque en cada procedimiento, ustedes como personal que ya están haciendo su especialidad, tienen que conocer todos estos aspectos que les estoy mostrando y estar bien permisibles cuando ingrese el paciente a quirófano y ver qué tipo de soluciones, con qué tipo de soluciones ingresa a su quirófano, ¿sale? Porque dependiendo el procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Hasta aquí vamos entendiendo la parte para que estemos todos en la misma sintonía. ¿Sí? Ok, perfecto. Vámonos a la siguiente diapositiva. Alfredo, ¿me puede ayudar a leer solo el primer renglón? Bueno, el primer párrafo, por favor. Sí. Los pacientes quirúrgicos en ayunas pueden presentarse levemente deshidratados. La disminución del volumen circulante produce la activación del sistema
renina, angiotensina, aldosterona. El estrés de la cirugía, además de estimular la liberación de ADH, también estimula el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? ¿Qué le entendió? El proceso, más que nada el proceso quirúrgico, libera estrés, ¿no? Que es el que libera la acetilcolina, si Es no me recuerdo, ADH, exacto. y pues también va a liberar lo que es la renina-angiotensina, que es el proceso de estimulación de líquidos. Ok. ¿Quiénes producen estos dos componentes importantes? Son dos. ¡Híjoles! El ¿Quiénes los sodium. producen? ¿Quiénes producen estos componentes? Son dos. ¿No? ¿Nadie? ¿No es el riñón? ¿No? Jenny. Híjole, dice Jenny. Está muy fácil. En verdad, miren, vamos aprendiendo. Es el hígado y el riñón. ¿Tampoco? No. ¿No es el riñón? No. Tenemos que irlo cuadrando todo este aspecto porque nuestros pacientes quirúrgicos, como lo mencionó Alfredo en el primer párrafo, están sometidos bajo un estrés y ya lo vi, Alfredo. Eso es trampa. Estaba bien duro buscándole. No se preocupe, está bien, ¿sale? Sí, en este caso, ahorita se la despejo, no se preocupe, ¿sale? Porque nuestros pacientes en este caso, cuando están en la parte quirúrgica, ustedes saben que liberan demasiada cortisol, demasiada del estrés, ¿no? La ansiedad que se genera, el simple hecho de saber que van a ir a un procedimiento quirúrgico. ¿Quiénes lo liberan? En este caso está producido por el hipotálamo, ¿sale? Y la hipófisis, chicos, ¿sale? Son dos componentes importantes que debemos de tener en cuenta, que se va a alterar en todo paciente el hipotálamo y la hipófisis, que son los que en algún momento van a liberar estas situaciones que estamos de alguna forma compartiendo. Ustedes decían del hígado y el otro que me comentaron, el riñón, ¿verdad? Riñón. Ok, estos sí, en algún momento no es que los produzcan, sino que les dan el proceso a nuestro cuerpo. ¿Sale? Los que los producen son estas dos factores, ¿sale? Y que en algún momento me van a regular el equilibrio. Ajá. En este caso, ¿por qué me van a regular el equilibrio? Porque me van a ayudar, ¿sale? A aumentar la reabsorción de agua. ¿En dónde? En los riñones. ¿Sí? Ahí sí. O sea, estos me los produce, se los mandan al riñón y por lo tanto estos lo que hacen es mayor reabsorción. Acuérdense que el cuerpo va a pasar por un proceso de deshidratación. Entonces, lo que hacen ellos es mayor productividad para que el riñón lo reabsorba, ¿sale? Y esto lo vamos concentrando ¿en dónde? En la orina. Pero ¿cómo lo vamos a reducir? En específico, en el volumen. Es decir, para que cuando el paciente pasa todo este proceso quirúrgico, por donde en algún momento va a desechar toda esta parte, en donde la va a... ¿Mande? Por la orina. Por la orina, ¿sale? Mentira que cuando dicen, es que no he echado la anestesia, ¿no?
¿qué dicen nuestros familiares? Es que no se ha recuperado porque como no ha vomitado la anestesia. No, no es que vomite la anestesia y ya se sientan bien, sino que la... ¿Mande, Claudia? Porque dice que tienen los pies dormidos todavía tienen la anestesia ahí. Exacto, más no es así. Lo que pasa es que el cuerpo está apenas en esa reabsorción de lo que les estoy comentando, ¿sale? Y está apenas recuperando esa situación. Acuérdense que es mayor absorción y por lo tanto una vez que el paciente miccione, ¿qué va a pasar? Pues entonces ahí es la conducción para tratar de que la hemólisis, en este caso que se hace en el cuerpo, hacer una reversión y por lo tanto eliminar a través de la orina ciertos factores que en algún momento fueron reabsorbidos por parte de la anestesia, ¿no? Y acuérdense que todo procedimiento, pues movemos por ahí ciertos factores en nuestro organismo, ¿sale? Bien, ¿quedó entendido esta parte? Entonces ahora ya entienden por qué los pacientes a veces, ¿no? Les cuesta recuperarse. ¿Sale? Ahora, va. El siguiente párrafo. Estos mecanismos pueden conducir a una retención excesiva de agua libre en el periodo, lo que les acabo de explicar, en el periodo perioperatorio, ¿sale? ¿Con retención de qué? De sodio y excreción de potasio. Imagínense todo lo que está reteniendo el cuerpo en ese momento. Porque si yo el paciente en algún momento se le pone una epidural, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese proceso? Va a tener del segmento inferior hacia abajo, lo va a tener reducido el funcionamiento. Y entonces los más que van a estar trabajando y tienen que suplir esa función va a ser los segmentos superiores. Por lo tanto, al tener los segmentos superiores, que son los que me van a hacer esa función, ¿qué va a pasar? Ahí es donde entra esto que les acabo de explicar del hipotálamo y la hipófisis, ¿sale? Y entonces empiezan a generar para que cuando el paciente se recupere, por lo tanto, lo va a emitir a través de la uresis, ¿sí? Perfecto. Vamos a la otra diapositiva. Va la explicación de los anestésicos. Clau, ¿me puede usted ayudar a leer solo hasta donde dice médula espinal? Por favor. ¿Yo? ¿Sí? Sí. Ok, dice, los anestésicos generales producen vasodilatación sistémica directa, mientras que la anestesia de conducción peridural o raquídea da vasodilatación por bloqueo de las eferencias autonómicas de la médula espinal. ¿Dónde se concentra la mayor carga de energía y en este caso del sistema nervioso de nosotros? En la columna vertebral. Ahí exactamente. Ahí está la primera parte importante de nuestro sistema, ¿sale? Sí. Entonces, si en este caso se está concentrando, pero yo le administro un analgésico, entonces se va a dilatar y va a tardar en este caso el efecto en la parte de la hemólisis que les comento. Ahora, dice, esta vasodilatación aumenta las pérdidas por evaporación, lo cual sumado a una relativa hipovolemia podría aumentar los requisitos de líquidos. Una vez terminada la cirugía, estos mayormente o mayores aportan, podrían determinar una sobrecarga de líquidos en el posoperatorio y al recuperarse el tono vasomotor, ¿sale? O sea, nuestros pacientes se van a recuperar después de que, en este caso, corra a través de la uresis todo lo que en algún momento
se tiene que liberar, ¿sale? Y era lo que yo les explicaba. En este caso, ¿a través de qué? De la evaporación. ¿Cómo hace esta parte de la evaporación? Pues a lo mejor el paciente empieza a sudorar, ¿no? No sé si les ha tocado que los pacientes quirúrgicos en algún momento empiezan como que a tener calor y les empiezan a decir como que siento que estoy sudando, como que tengo mucho calor. Esa es la explicación, ¿sale? Porque se empiezan en este caso, a retener el líquido, ¿sale? Y empiezan a hacer una vasoconstricción. ¿Por qué? Por el antecedente de la anestesia. Ajá, entonces, ahora viene esa parte de la explicación, ¿sí? Ok, perfecto. Vámonos a la siguiente, donde dice que la asistencia respiratoria, ustedes saben que el paciente de repente le van a decir, no puedo respirar, se me dificulta respirar, siento que no respiro, siento que me falta el aire, ¿no? Entonces, ¿por qué se da? Porque en este caso la asistencia respiratoria mecánica en el paciente, por ejemplo, cuando hay una intubación. ¿Qué cirugías vamos a tener con pacientes intubados? Puede ser una colecistectomía. ¿Por qué? ¿Por qué en una colecistectomía? Porque el paciente debe de estar totalmente en supino, ¿sale? Y para poder nosotros tener mayor visibilidad en cavidad, poder manipular, porque acuérdense que la parte que vamos a manipular es el hígado y en algún momento hay que estar con cuidado por el sangrado que puede presentar el paciente. Si en algún momento se le llega a dar un pequeño rasgado o una pequeñita incisión al hígado, no les quiero contar, ¿sale? Entonces, en este tipo de pacientes, cuando es este procedimiento, se intuban precisamente para no tener mayor movilidad en el paciente, ¿sale? Entonces, en estos pacientes es donde la anestesia general puede aumentar las pérdidas de líquidos, ¿sale? Si no, también se emplea calentador y humidificador de gases anestésicos. Acuérdense que la máquina de anestesia, ¿qué maneja? Gas, maneja líquidos, entre algunos humidificadores y demás. Entonces, todo esto pasa al paciente, ¿sí? Ahora, dice, además de la ventilación a presión positiva, aumenta la secreción del factor natriurético auricular, con lo cual aumenta la excreción de ¿qué? Sodio y agua. Es decir, ¿por dónde podemos tener esta excreción? No solamente en la uresis. ¿Dónde más? Pues a través de la sudoración, a través a lo mejor de si tenemos una sonda nasogástrica o urogástrica colocada en nuestro paciente, también puede surgir por ahí. ¿Sale? Ahora, vámonos a la siguiente y vamos a ver una fórmula. Quiero que pongan mucha atención porque ahorita vamos a hacer un ejercicio con esta fórmula. Porque con esta fórmula vamos a sacar precisamente, ¿sale? Con qué concentraciones de líquidos totales ingresa mi paciente a mi quirófano y con qué concentración total egresa mi paciente del quirófano, ¿sale? Entonces vamos a poner ahí muchísima atención. Por ahí si tienen su teléfono a la mano, pónganle la calculadora, ¿sale? Para que ustedes puedan hacer las operaciones. Si tienen alguna duda en el proceso de la fórmula, me dicen, no se queden calladitos porque en algún momento pueden tener una duda y si yo me sigo, entonces no voy a despejarla en ese momento, ¿sale? Ok, tenemos fórmula. Híjoles, creo que, a ver, ¿están ya todos conectados? Porque creo que ya se me salieron algunos o tienen algún detalle ahí para conectarse. Ok, déjenme checar porque hay unos compañeros que me están diciendo que tienen problemas para conectarse. Buenas tardes, maestra Rebeca. Soy la alumna Yadira. Ya pude conectarme, muchísimas gracias. Ok, perfecto, está muy bien. Ok, entonces, híjoles, por ahí hay otro compañero.
Ok, les recuerdo que cuando tengan alguna dificultad, no se preocupen, ¿sale? Acuérdense que la clase queda grabada y si en algún momento en la semana ustedes tienen alguna situación, escríbanme en el chat y yo les despejo las dudas, ¿sale? Ok, vámonos entonces con la fórmula. La primera fórmula que tenemos aquí es, tenemos CI, que significa concentración inicial. ¿Cuál va a ser esa concentración inicial en nuestra solución? Pues van a ser aquellas concentraciones de tipo comercial, ¿sale? Es decir, cómo vienen preparadas las soluciones, ¿sí? Ahora, si yo me voy, por ejemplo, al volumen inicial, es BI, volumen inicial. Ese es el que nosotros en algún momento tendríamos que averiguar en el paciente, ¿sale? Ese es así como que la X, la que vamos a despejar. Luego viene CF, que es la concentración final, es la que deseo obtener, ¿sale? Al final de todo el procedimiento. Y viene el volumen final, que es el que deseo preparar. Si en algún momento yo tengo que preparar una solución, necesito tener esta fórmula para poder pasar las concentraciones adecuadas en el paciente. Hay ocasiones en que a veces me dicen, oye, trae una solución salina con KCl más esto más el otro, ¿sí? Entonces, esas concentraciones de soluciones son las que debemos que poner muchísima atención, porque en algún momento cuando el paciente tenemos restricción de líquido o entra con control de líquidos, todo esto lo tenemos que manejar y poner en nuestra nota. Hasta aquí entendimos las iniciales y lo que se refiere a cada una. Vámonos entonces al ejercicio que tenemos y entonces tenemos un ejemplo. Ahí viene el ejemplo. Dice, ¿cuántos mililitros de solución hipertónica de CLN, qué será? Ya lo vimos, ¿sí? Cloruro de sodio. Exacto. ¿Cuántos mililitros de solución hipertónica, o sea, la solución cloruro de sodio, es una solución hipertónica? Tengo que usar para preparar 500 mililitros de concentración. Ahí me faltó la palabra, ¿sale? De concentración, ¿sí? Ahora, vamos a despejar nuestra fórmula. Tenemos que la concentración del cloruro de sodio, no es cierto, no es cierto. Dice que tengo que usar para preparar 500 mililitros de cloruro de sodio al 3%, ¿sale? Necesito 500 mililitros de cloruro de sodio, pero con una concentración de 3%, ¿sí? ¿Cómo lo voy a sacar? Pongan atención porque ahorita les voy a poner un ejercicio y ustedes tendrán que hacerlo, ¿sale? Entonces, va. Tenemos que CI, ¿qué significa? ¿Qué les dije en la tablita que les presenté? La concentración inicial. Ok, la concentración inicial de mi solución es 20%. El volumen, ¿veis qué? Volumen. Volumen inicial. Inicial no lo tenemos. Ese es el que vamos a sacar, ¿sí? Ahora, la concentración final, ¿cuál es la concentración que yo requiero en ese paciente? El 3%. 3%. Claro. Y el volumen deseado lo tenemos ahí, que voy a preparar, ¿cuánto? 500 mililitros. ¿Sale? Vamos a despejar la fórmula. ¿Hasta aquí le vamos entendiendo? ¿Vamos claros todos? ¿Sí? Alfredo, Jenny dice que sí, Claudia, ¿todos entendemos? Me regreso tantito, maestra. ¿Dónde sale el 20%? ¿Dónde sale el 20%? Es la concentración de tu solución. ¿Sí? Ok. Esa te la va a dar por default, como decimos, ¿sale? Esa es la concentración de tu solución.
Puede variar, sí, dependiendo qué tipo de solución sea. Por eso les decía, las soluciones se dividen en hipertónicas y hipertónicas, coloides, ¿sale? Esa es la clasificación, cristaloides y demás. Las concentraciones van a variar de acuerdo a cada solución. En este caso, la concentración del cloruro de sodio es 20%. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Vamos entendiendo? Yo Ahora. apenas regresé. ¿Qué pasó, Laura? Se me acabó el internet. Ok. Es que como no estoy en casa, no tengo aquí en el rancho internet, nomás el Ok. teléfono. Y ya me lo Ok. recargaron, ya regresé. Ok. Bueno, estaba yo porque vamos a sacar ahorita la fórmula para sacar la concentración total en nuestros pacientes del volumen de soluciones con los cuales a veces el paciente egresa de nuestras salas. ¿Por qué? Porque en este caso acuérdense que los procedimientos quirúrgicos, todo procedimiento hay una retención de líquidos y al haber retención de líquidos, pues tenemos mayores concentraciones de volumen y esto se da precisamente en pacientes que en algún momento llevan un control de líquidos. Hay pacientes que pasan a cirugía y acuérdense que tienen control de líquidos. Entonces estaba yo explicando la fórmula. Di las definiciones, no sé si las alcanzó a copiar, lo que era CI, lo que era BI. No, ya no llegué ahí. ¿No? Ok, entonces, denme chance, chicos, porque esto tiene que quedar claro. Mire, ahí están las concentraciones de lo que significa. ¿Sale? El CI es concentración inicial. BI, perdón, inicial y entre paréntesis ponen que es la comercial en un momento dado, cómo viene, ¿sale? Ok, luego BI es el volumen inicial, que en este caso es el que yo tengo que averiguar, es decir, el que voy a despejar para obtener el resultado. Sí. Luego tenemos la concentración final, que es lo que yo voy a obtener de la fórmula. Ok. Y luego tengo BF, que es el volumen final. En este caso, lo que en algún momento tendría que preparar para el paciente, de acuerdo a lo que se me pida o se me indique. Ok. Hablando de concentraciones, ¿eh? Sí, sí. Ok, perfecto. Ahora vámonos a la diapositiva que estaba. Gracias. En este caso, sí, en este caso tengo el ejemplo y tenemos que ¿cuántos mililitros de solución hipertónica? Les hablaba yo que las soluciones se van clasificando de acuerdo a hipertónicas, hiposódicas, ¿sale? Coloides, cristaloides y demás, dependiendo su concentración. Entonces, en este caso se me pide que cuántos mililitros de solución hipertónica de cloruro de sodio, tiene las iniciales, tengo que usar para preparar 500 mililitros de concentración de cloruro de sodio al 3%. Ahora, tenemos que la concentración inicial es del 20%. Alfredo preguntaba, ¿por qué, maestra, el 20%? Porque es la concentración comercial. ¿Cómo la voy a encontrar? Ahora, volumen inicial es el que no tengo y es el que tengo que encontrar. Luego viene la concentración final, que es el 3%. Es lo que se me está pidiendo, que tengo que concentrarla al 3%. Y luego el volumen final, es decir, ¿cuánto de este 3% necesito? ¿En qué tanto? En 500 mililitros. ¿Sí? Perfecto. Vámonos a la siguiente diapositiva. Por lo que, vámonos a la explicación. Dice, volumen inicial es igual. ¿Por qué volumen inicial? Porque acuérdense que es el que no tengo. ¿Sale? Es CF, que es la concentración final. ¿Sí? Luego tengo, luego tengo
BF, ¿qué significa? Volumen Volumen final. final. Entre la concentración inicial. Ajá. Vámonos a despejar la fórmula. Pongo X, que es el volumen inicial, porque no lo sé. Pongo X igual a 3%. ¿Sí? Sí. 3% por 500 entre 20%. Ok. Ok. Ahora, ¿cuánto le salió la cuantificación a ustedes del volumen final? Ahí ya se los di. Pero hagan ustedes la operación. 75. 75 les da, ¿no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Esa entonces sería ¿qué? ¿Qué es lo que me Nuestro pidió el volumen problema? inicial. El volumen inicial. El volumen inicial. Volumen inicial. O sea, sé que ¿cuánto tendremos que tener? 75 mililitros. ¿Entendimos? Sí. ¿Sí? ¿Les puedo poner un ejercicio? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. sí se entendió. ¿Mande? Sí, sí se quedó que entendido. Ok, bien, perfecto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Me lo realizan ahorita y para ver esta parte que les acabo de decir. ¿Sí? Ok. Perfecto. Me voy a regresar al problema. ¿Sale? Así como está, solamente voy a cambiar. Ponemos entonces problema número 2 y ponemos ¿cuántos mililitros de solución hipertónica de, y ponen ahí la misma solución? Sí. Tengo que usar para preparar 1000 mililitros de cloruro de sodio al 5%. Ok. 2 minutos para que lo realicen y me den el despeje de la fórmula. Les voy a poner la otra diapositiva para que ustedes vayan supliendo los valores. Ahí está la fórmula. Regrésele tantito, maestra, me faltaron 2. ¿Ahí? Sí, gracias. Ok, ¿la dejo ahí? A ver, espérame. Ya. Ok, les voy a poner la otra porque en la otra tienen ustedes la presentación de la fórmula que está en la parte de arriba. Ahora suplan ustedes los valores. La concentración inicial quedaría igual al 20%. ¿Sí? ¿125 mililitros, maestra? A ver, ¿quién me dijo? ¿Olea? Sí, 125 mililitros. A ver, ¿cuánto le salió a los demás? 250. 250. 250. A ver, ya entramos en un detalle aquí. Es 250. A ver, 250.
Ok, perfecto. A ver, Olivia. Despejen usted la fórmula. ¿Cómo le hizo? A ver, ya le pongo, maestra. Sí. El volumen, que yo necesitaba saber, pues que el 5% que es a donde yo quiero. No, es que era 1000, sí, es cierto, ya me equivoqué. Ya. Yo Aguas con esos errores. 250, ¿no? Eso, 250 mililitros. Ok, perfecto. Porque hay que tener cuidado con esos valores, chicos, ¿eh? Porque precisamente por esas cuestiones, a veces Es que nos cambió muy feo la jugada. ¿Por qué? Sí, 250, maestra. 250, sí. Antonio dice que les jugué muy feo. Es 5% por 1000 entre el 20% de la concentración. De la concentración inicial. Así es. Y les da a 250 mililitros. Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Entonces creo que ya entendimos, ¿verdad? Perfecto. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Se les van a quedar 2 ejercicios de tarea. De una vez se los doy. No los vamos a resolver aquí. Los vamos a resolver en su casita, ¿sale? Después de la sesión. Entonces, empezamos, ¿sale? Y dice, ¿cuántos mililitros de solución va, ¿cuántos mililitros de solución hipertónica de solución salina yo se las voy a decir y ustedes me la tendrán que mandar con los componentes de su tabla periódica? ¿Sale? ¿Sí? Ok. Entonces, de solución salina, tengo que usar para preparar 750 mililitros de solución salina al 7%. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos mililitros de solución glucosa tengo que usar cuántos mililitros de solución glucosa tengo que usar para preparar 500 mililitros de solución glucosa al 5%. La concentración inicial de la glucosa le vamos a poner al 50%. Acuérdense que de la glucosa tenemos varias concentraciones. Tenemos al 10, al 20 y al 50%. ¿Sí? ¿Cuál sería la concentración inicial? La concentración inicial en esta ocasión va a ser al 50%. Gracias. Ok.
Y ahora va el siguiente problema. Sí. Dice, ¿cuántos mililitros de solución de cloruro de sodio? Ese es el tercero. Ese es el tercero. ¿Cuántos mililitros de solución de cloruro de sodio? Ahí tienen que investigar cuáles son las iniciales del cloruro de sodio. Y esas me las tienen que poner en el problema. Okay. Tengo que usar para preparar 750 mililitros de cloruro de sodio al 5%. La concentración inicial es de 7.5%. ¿Sí? Esos serían los 3 problemas que ustedes me tienen que resolver, mandármelos para que yo los califique y los checaríamos en la siguiente sesión. ¿Sale? Ok, perfecto. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Y en este caso vamos a hablar de quién maneja el metabolismo del agua. Híjoles, aquí vamos a hablar en este caso de los diferentes sistemas, ¿sale? ¿Cuáles son? Confluyen distintos sistemas neurohumorales, como cuáles: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema función renal, la hormona antidiurética, que era lo que estábamos hablando, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el factor nitriurético y el factor auricular, el factor prostaglandina. Son los metabolismos, en este caso, que van a manejar estos sistemas de acuerdo al agua, es decir, a las soluciones que nosotros vamos a estar manejando en concentraciones con el paciente quirúrgico, ¿sale? Estos son los sistemas encargados de metabolizar en el organismo para que no haya una descompensación o una deshidratación o hasta un choque hipovolémico, ¿sale? Entonces, estos son los organismos que en este caso, sistemas que vamos a ver dentro de nuestros pacientes quirúrgicos en el manejo del metabolismo. Ahora bien, tenemos ¿qué son los procedimientos quirúrgicos? Son todas las intervenciones médicas que implican manipulación de tejidos, órganos o huesos. ¿Qué vamos a manipular en nuestro sistema? 3: tejidos, órganos y huesos, ¿sale? ¿A través de qué? De situaciones principales. ¿Cuáles son esas situaciones principales? A través de la incisión o corte. Siempre, ¿sale? Todo proceso quirúrgico, el primer paso que se da es, una incisión o un corte, ¿sale? Con el objetivo de que, ¿cuál es el objetivo del procedimiento quirúrgico? Pues de diagnosticar, de tratar y reparar. 3 palabras claves: diagnosticar, tratar y reparar la enfermedad, ¿sale? O en algún momento alguna afección que haya en algún órgano o darle una reparación a esa parte. Eso es un procedimiento quirúrgico. ¿Y qué vamos a ver en un procedimiento? Concentraciones de líquidos, como lo vimos, ¿sale? Junto con incisiones y tratamientos que se le tienen que dar en la parte quirúrgica, ¿sale? Ahora, vamos a la siguiente. ¿Qué tipos de procedimientos voy a tener en este lado quirúrgico? Voy a tener cirugías electivas y voy a tener cirugías de emergencia, ¿sale?
pueden ser de un tamaño menor a mayor y la parte del cuerpo involucrada pueden requerir anestesia general o local para controlar el dolor, dependiendo qué tipo de procedimiento, si es una cirugía mayor o una cirugía menor. Y les pregunto, ¿se puede convertir una cirugía electiva en una cirugía de urgencia? Sí, no y cuál. Sí, se puede convertir. Sí se puede. Ok, ¿por qué? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, bueno, en mi caso manejamos las cesáreas de elección, entonces durante el proceso quirúrgico hay atonía uterina y entonces eso me puede llevar a una cirugía de emergencia. Ok, y es una electiva, pero a la vez se convierte en una urgencia. ¿Cuál otra pudiésemos caracterizarla como una electiva, pero se convierte en urgencia? Una laparoscópica. ¿Por qué, Laura? Pues inicia uno con cirugía por laparoscopía, por ejemplo, una vesícula, una colecistectomía. Ah, ok. Y comienza a sangrar y pues ya se convierte en abierta y es una urgencia. Ok, ahí les va. Referente a esta cirugía que ustedes me mencionan, una colecistectomía. Estamos batallando bastante y bien peleados con ciertas situaciones, por ejemplo, los cirujanos lo externan, ¿no? Porque créanme que una colecistectomía no tendría por qué entrar como una cirugía normal. Les voy a decir por qué. Una hernia, maestra. Ay, perdón. Sí, Claudia, puede ser una hernia. Porque las selectivas son para reparar o para ayudar en la calidad de vida del paciente. Claro. Tenemos entonces también tipos de cirugías, ¿verdad? Paliativa, curativas. En algún momento las vamos a ver, ¿eh? Eso lo vamos a ver. Yo creo que es en la siguiente ponencia. Tengo esos temas que vamos a ver en esta parte, ¿sale? Entonces sí, y ahí vamos a ir ubicando algunas. Les comentaba yo que, por ejemplo, tenemos esa batalla campal, ¿no? Con los cirujanos, ¿por qué? Porque decimos, ok, una colecistectomía. Ah, bueno, ok, una colecistectomía, pues puede ser por una láparo. Híjoles, ¿cómo te cuento que cuando tú la haces por laparoscopía, haces una cirugía contaminada? Porque barres por todas las paredes del tejido y vas dejando esa parte por ahí, ¿no? Y al rato el paciente hace una sepsis, al rato el paciente hace una disencia de herida. ¿Por qué? Porque una colecistectomía debería de ser abierta, porque te va a permitir, por lo tanto, explorar cavidad y tener menos contaminación de tejidos. Imagínense, si yo de por sí le estoy pasando concentraciones de líquidos en soluciones al paciente y todavía le aviento esta parte de contaminantes, por eso es que se complican los pacientes, porque cirugías como estas dicen es menos invasiva desde el momento en que se hace una incisión y se introduce algo al organismo, es algo invasivo. Eso es un error que tenemos de decir, ¿es menos invasiva o más invasiva? Todo procedimiento quirúrgico que recibe una incisión es invasivo, sea pequeño, sea grande. Si hago una colocación de una sonda nasogástrica orogástrica, también es algo invasivo, porque es un cuerpo extraño que ingresa a la cavidad y que por lo tanto en algún momento va a haber contaminación. ¿Sale? Entonces, en ese aspecto, ahí es esa parte. Ajá. Como bien lo comenta Laura, a lo mejor hacemos una láparos, ¿no? Con una cole, pero ¿qué va a pasar? Si se estalla por dentro y si esos litos se quedan ahí y se van al páncreas, el paciente hace una pancreatitis
y entonces se va con San Pedro y adiós, ¿no? ¿Sale? Entonces son situaciones que desafortunadamente la tomamos así como que, un heláparo, no pasa nada, vamos, ¿no? Y muy Dalai. No, a ver, aguántame. Es un procedimiento y que tú dices que es menos invasivo. Lamentablemente yo no te puedo decir que no es invasivo, ¿sale? Es invasivo desde el momento en que hay una incisión y creo que va más invasivo cuando en algún momento, pues en algún momento esta parte se convierte todavía mayormente, ¿no? En situaciones de riesgo. ¿Sale? Entonces, ahí nomás se las dejo. Por ejemplo, las cirugías ambulatorias vienen siendo electivas, ¿no? Sí. Por ejemplo, como las vasectomías. Por ejemplo, sí, que no es tan invasivo, pues. No es tan invasivo. Nada más abre nada más en el donde va y a cortecito y sale. Exacto, es una incisión pequeña, es selectiva. ¿Por qué? Porque el marido ya me lo regañaron y deja de andar tirando hijos por donde sea. Vete que tengo la vasectomía y si quieres anda hasta con la que va ahí en el autobús, ¿no? Y no pasa nada, ¿sale? Pero eso ya también es elección dependiendo también del paciente, ¿sale? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Técnicas y tiempos quirúrgicos. ¿Qué técnicas tenemos y tiempos? Pues tenemos en este caso que hay 4 importantes, que es una incisión, que es la incisión donde vamos a realizar el corte para acceder a la zona que en un momento dado se le va a dar una restauración, ¿sale? Tenemos que hacer algo que llamamos hemostasia. ¿Para qué me sirve? Para controlar la hemorragia y detener el sangrado. Aquí les voy a hacer una observación bastante importante. Hay médicos que siempre utilizan el electrocauterio. Lamentablemente el electrocauterio no es la mejor elección. Por eso tenemos pinzas de hemostasia. ¿Cómo qué pinzas de hemostasia puedo utilizar? Un ejemplo, las pinzas Kelly, que me van a ayudar a dañar menos el tejido, la recuperación en el tejido va a ser más rápida y va a ser menos de alguna forma, pues que tenga algún riesgo. Acuérdense que nuestras cavidades tienen mucosa. Si así vamos a suponer, cuando sufrimos una quemada, ¿cuánto tarda en restablecerse la quemada y es aquí por fuera? A veces hasta 15 días, ¿no? Aquí afuera. Imagínense que yo, en lugar de hacer la hemostasia con las pinzas para dañar menos el tejido, lo hago con el electrocauterio y esa zona está rodeada de humedad, de moco, sangre y demás. ¿Cuánto creen que va a tardar la recuperación de ese paciente? En lugar de que la hemostasia tarde de 7 a 15 días, híjoles, te va a tardar, ¿qué crees? Hasta de 30 a 30 y tantos días, ¿sale? Por eso es que siempre en algún momento el electrocauterio no es lo mejor, pero es la moda, ¿no? Entonces, en esos aspectos hay que verlo así, porque hay médicos que en algún momento no trabajan o no hacen el procedimiento si no tienen electrocauterio, ¿sale? Porque se les olvidan las formas o técnicas manuales para controlar una hemorragia. Por ejemplo, el electrocauterio se comenta que debe de utilizarse en algún momento que sí sea una verdadera urgencia y tengamos una hemorragia que no se pueda controlar solamente con el pinzamiento. Si no, entonces solo con las pinzas. ¿Sale? Maestra, ¿se puede combinar la pinza hemostática con el electro, pero a toques? O sea, tocando la pinza. No. Porque he visto no es recomendable. Que algunos sí le hacen. Ya sé, porque yo he topado con médicos que hasta le hacen y ahí oyen el quemadero, ¿no?
Sí, Ok. pero según no quema tanto porque la pinza está haciendo presión y pasa nada más un poquito la energía. No le quieras lavar el cerebro. Pero, No, no es la mejor forma. Le voy a decir por qué, Claudia. Le hablaba yo de una vasoconstricción, ¿verdad? Y le hablaba de situaciones que en algún momento también tenemos conductores de calor y de energía y de todas esas partes. Ok. Imagínense, ¿sabe qué hace el cuerpo? Y le hablaba de un sistema nervioso, ¿se acordará de alguna diapositiva que anteriormente se la manejé? Sí se acuerda, ¿verdad? Ok, perfecto. Es como si yo en este momento, híjoles, no tengo aquí algo a la mano. Ok, es como si yo en este momento metiera un tenedor aquí a mi conector. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que me pase? Se va a electrocutar. Me voy a... se va a así, ¿no? electrocutar. Y entonces al rato van a decir, ay, la maestra de que nos está dando la especialidad se electrocutó, ¿no? Ok, esto mismo pasa, Laura, y aún a lo mejor no lo vemos, pero esto mismo pasa con el paciente. Y no lo vemos porque el paciente está bajo efectos de anestesia. Ok, y entonces al estar bajo efecto de anestesia, ¿qué cree? Que no lo va a sentir en ese momento. No va a sentir que el paciente se pone los cabellos así, ¿vale? Sin embargo, existe un daño también en la parte del sistema nervioso, porque estoy alterando. Imagínense que estoy combinando el acero inoxidable con la quemadura. Sí he escuchado cómo truena que a veces hasta el doctor hace, ¡ay! ¿No? Así como que, porque él sabe que esa no es la mejor técnica. O haces la hemostasia con pinzas o haces la hemostasia con electrocauterio, pero jamás combinadas, porque hace esto que le estoy comentando. ¿Sí? Entonces, aunque usted lo vea, mire, usted no diga nada, ya se lo dije el secreto. ¿Sale? No es lo mejor. No es todo, dicen que ahí que... Es que luego se tardan, pues, para que haga la hemostasia, se tardan un rato. Por el pinzado, y por eso usan el electro, pues. Va más rápido. Pero, exacto. Pero sí, no es lo ideal. No es lo ideal. Exactamente, ¿no? Acuérdense que el león no es como lo pintan, ¿sale? Entonces hay que tener en ese cuidado. A veces el doctor por lucirse, porque ay, híjoles, hay cada médico cirujano que yo le cuento, ¿no? Así de, ay, aquí me voy acá y a lucir, ay, porque le quiero llamar la atención a Claudita y acá y hasta nos hablan bonito. No, no se dejen llevar por los hombres, son bien mentirosos, ¿sale? Y malos cirujanos. Alfredo dice, ¿qué pasó? Dice, ¿sale? Entonces, no se dejen llevar tan fácilmente, porque hay algo que lo comprueba que no es la mejor técnica quirúrgica, ¿sale? Bien, es sin herir susceptibilidades, Alfredo, Entonces, ¿sale? Ok, bien, vámonos a la siguiente parte. Exposición y disección. En este apartado es donde vamos a mostrar o se va a mostrar el tejido o el órgano y debemos de hacer una separación total y exponer bien esta parte del órgano que en algún momento se va a extirpar o se va a extraer de cavidad, ¿sale? Traten, por ejemplo, de si es que en algún momento les piden ayudar a la separación, de no maltratar tanto el tejido. ¿Cómo no maltrato tanto el tejido? En la movilidad que le doy a mi instrumental. Por ejemplo, si yo pido unos Farabeut, ¿sale? Posteriormente les voy a enseñar esa parte. Si tengo unos Farabeut, los Farabeut solamente es para separar incisiones muy pequeñas, ¿sale? Y en algún momento no quiero que me hagan esto, así, como si estuvieran buscando ahí en la arena a ver qué sacan. No, ¿sale? Ocupen un separador más grande y profundo. Están los Richardson, están los Drivers, ¿sale?
¿Para qué? Para cavidades mayores y que tengamos un mejor manejo de tejido, porque en algún momento si yo meto estos chiquitos voy a lastimar y a lacerar incluso algún tejido nervioso, ¿sale? O el músculo. Entonces, no. Ocupen separadores de acuerdo a los planos que en algún momento se necesitan separar dependiendo del peso y el tamaño del paciente. Obviamente, si es un pediátrico, pues no le voy a meter estos famosos Richardson, ¿verdad? Ni los drivers a el tamaño de una cirugía de un adulto. Por eso vienen los pediátricos, ¿sale? Con esos voy a manipular el tejido, ¿sale? Entonces, en ese aspecto les hago ese hincapié. El tratamiento, bueno, reparar, extirpar o modificar el tejido enfermo. Esa es la finalidad. Y la sutura, les voy a hacer llegar ahorita ahí al grupo, ¿sale? Los tipos de sutura que tenemos. Fíjense bien. Ok. Les voy a hacer llegar las suturas. Voy. Fíjense bien, tenemos tipos de hilos y de suturas. Quiero que los abran ahí en WhatsApp, lo acabo de hacer llegar, ¿sale? Y tenemos varios estilos de sutura. Se distinguen precisamente por la reabsorción que tienen en concentraciones, ¿sale? ¿Cuáles son estas suturas? Tenemos el catgut, ¿sale? El catgut en la absorción dura aproximadamente de 60 a 90 días, ¿sí? Tenemos el siguiente, que es el Vicryl, que es el que también se utiliza, y en este caso el Vicryl lo tenemos la reabsorción aproximada de 56 a 70 días, ¿sale? Ahora, tenemos el otro que es la seda, que también la utilizamos. La seda, independientemente del grosor y demás, la reabsorción dice no absorbible. Se tiene que remover ¿en cuántos días? De 7 a 10 días. ¿Sale? Ahora, vámonos al algodón. El algodón, suturas de algodón, tampoco son absorbibles y se tienen que remover de 7 a 10 días. ¿Sale? Ok. Tenemos abajo que tenemos ahí el polipropileno. ¿Sale? En este caso no tiene absorción. ¿Sale? Y se tiene que remover igual de 7 a 10 días. Ajá. Y el otro de algodón, igual no reabsorbible, tiene que removerse de 7 a 10 días. Ahora, hay pacientes que ustedes se los van a topar y les van a decir, ay, señorita, yo me dejé 15 días más la sutura para que pegara bien. ¿Y qué crees? ¿Qué pasa cuando se dejan hasta 20 días la sutura? Híjoles, me dan ganas de darles con el mango del corte de la tijera. Así. Se les pega en la piel y les dejan marca. Se les deja marca. Por muy bonita que yo haya realizado la incisión y la sutura, pues valió. Porque el paciente, ¿qué pasó? Pues resulta que la dejó más del tiempo indicado. Por eso hay que hacer mucho hincapié y eso sí nos compete a nosotros, porque ustedes ya saben más o menos el cálculo del tiempo, en cuánto tiempo son reabsorbibles o en cuánto tiempo se tienen que retirar, ¿sale? Entonces, esa información ahí se las dejo en el grupo para que la vayan teniendo, ¿sale? Ahora, dice, los procedimientos quirúrgicos, ¿sale? En este caso, los procedimientos quirúrgicos se pueden clasificar dependiendo por su propósito. Ahí viene esa parte que yo les decía. Por si es curativa, reparadora, paliativa y estética. A ver, vámonos por partes. ¿Cuál sería un procedimiento quirúrgico curativo? ¿Una apendicectomía? Una apendicectomía, ¿por qué?
porque en este caso el apéndice está ya dañado y entonces hay que quitarlo para evitar la contaminación. La contaminación y que en algún momento el paciente se convierta en una pancreatitis aguda, ¿sale? Incluso le lleve hasta la muerte. Ok, vámonos con la siguiente. Reparadora. ¿Cuál pudiésemos nombrar ahí? Las cirugías de trauma. Una amputación. A ver, híjoles. ¿Quién me contestó de trauma y luego la siguiente compañera que habló? Yo dije de una cirugía de trauma. Ok, la de trauma. Ok, la siguiente que me mencionaron. Una amputación. ¿Una qué, perdón? Amputación. Amputación, ¿entraría ahí como reparadora? Podría ser más curativa, ¿no, maestra? Ajá. Sería más puede ser un pie diabético complicado y le hacen la amputación. Ándele, ¿no? Reparadora es más cuando, por ejemplo, los pacientes que tienen un labio leporino. ¿Sí? Cuando tengo un labio leporino, en este caso, voy a reparar tejidos y la voy a hacer y voy a reparar este caso. Y en algún momento entraría también en la parte estética. ¿Sí? Esta cirugía. Hay cirugías que entran en la reparadora, pero también en la parte estética. Ahora, mencióneme una paliativa. De un cáncer de un estómago. Exacto. Un cáncer de colon, un estómago. Exacto. Esas entrarían como Paliativas. Paliativas, exactamente. ¿Sale? Esas entrarían ahí. Bien. Ahora, vámonos a la siguiente diapositiva que tenemos. El enfoque médico integral. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Bueno, para mejorar la calidad de vida de pacientes, tanto de él como su familia, y que van a enfrentar enfermedades graves, incluso terminales, aliviando el dolor y otros síntomas físicos, psíquicos y espirituales. En este caso, híjoles, lamentablemente es que nos vamos a topar con muchas situaciones en algún momento donde la psiqui y lo espiritual intervienen demasiado, ¿sale? Entonces, ahí sí, en algún momento ya no se puede hacer nada, porque tampoco me puedo pelear con el paciente, ¿no? O imponerle al paciente, porque hay una normatividad que en este caso yo no debo de saltarme, ¿no? Si el paciente por situaciones espirituales, religiosas y demás no acepta, en este caso a lo mejor una transfusión sanguínea, también tenemos que respetar esa parte, ¿sale? Independientemente de que sepamos que ese procedimiento va a ser para ser curado o una reparadora, ¿sale? Una reparación, si el paciente no lo acepta, en este caso lo que sí quiero dejar en claro es que ya no entra en la función de nosotros realizar ese apartado, ¿sale? Porque tampoco nos podemos andar peleando con el paciente, porque para empezar el paciente lleva las de ganar y nosotros las de perder, incluso hasta nuestro retiro de nuestra cédula profesional, si es que en algún momento realizamos esta parte, ¿sale? Entonces, sí, la cirugía... ¿Y llega a morir el paciente? A ver, ¿quién me habló? Brisa. Ok, ¿qué pasó, Brisa? A ver, dígame. Si el paciente está en contra de que se le haga algún tipo de procedimiento en dada las circunstancias, si llega a fallecer el paciente. Ok, hay una hoja que se llama, precisamente así como nosotros lo vamos a manejar más adelantito, hay una hoja que se llama consentimiento informado. En ese consentimiento informado, el paciente tiene que firmar, en las dos cuestiones, tiene que firmar principalmente si está de acuerdo a que se realice la cirugía
dándole todos los pormenores que pueden acontecer en esa cirugía, ¿sale? Ahora, la contraparte, también, si en algún momento el paciente dice, no, por mi religión, por mi costumbre, porque no me quiero morir, por X o Y o Z, ok, ahí, en ese momento el paciente, con su puño y letra, tendrá que escribir, no acepto procedimiento quirúrgico por este motivo. Firma, ¿sale? Él firma y en ese momento tú te amparas con esa hoja si en algún momento el paciente llega a fallecer. Porque acuérdate que tu hoja te va a amparar ante cualquier situación, ¿sale? Por eso siempre les digo, todo procedimiento quirúrgico, y más adelante lo vamos a ver, todo procedimiento quirúrgico que se le realiza al paciente tiene que llevar el consentimiento informado. Por si sí o por si no, lo tiene que llevar, ¿sale? Porque así, si en algún momento llega a fallecer, como usted me lo pregunta, está aquí con puño y letra del paciente, fecha, hora y firma que no autorizó ese procedimiento. Y entonces el familiar, ¿sale? Ahí es donde verifica. Y cómo vamos, que en algún momento usted me diga, pero es que el familiar luego dice que a lo mejor hasta yo falsifiqué la nota. Te buscas un testigo. Siempre hay un testigo de por medio que también tiene que amparar esa parte o esa nota, ¿sale? Para evitar situaciones. ¿Sí, Brisa? Ok, ya, entendido. Ok, ¿alguien más? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Claro. Sí, perfecto. Bien, ahora vámonos a la otra parte. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues en este caso es prevenir y aliviar el sufrimiento, ya sea por dolor, falta de aire, fatiga, náuseas, ansiedad o depresión, ¿sale? Acuérdate que la mente es bien poderosa y algunos pacientes incluso llegan a presentar o a requerir un procedimiento quirúrgico por este tipo de situaciones. Los pacientes, por ejemplo, COVID, yo voy de acuerdo que había escalas de manejo en estos pacientes y que en algún momento iba a haber una situación de gravedad, ¿no? Que a pesar de que los pusiéramos en posición prono y que la vía aérea era mayormente despejada y se le daba todas las situaciones de mejoría para su estado anímico en ese momento, había pacientes que ya no fallecían tanto por la parte COVID y se llegó a comprobar que fallecían por la situación de estrés y ansiedad que su mismo organismo generaba y que a través de generar esa parte, el paciente generaba el estrés, la ansiedad y por lo tanto alteraba su sistema inmune. ¿Y qué pasaba? Pues hacía falta de aire, se empezaban a estresar, se empezaban en algún momento incluso a convulsionar, ¿sale? O a tener secreciones en boca, pero era por la misma situación emocional que su mismo sistema estaba tratando de tener, ¿sale? O que tenía. Entonces, hay que tener cuidado también, porque el objetivo sí es reparar y aliviar, pero vamos a darle esa confiabilidad también al paciente, que nosotros le tenemos que explicar al paciente qué es a lo que conlleva el procedimiento, las situaciones de riesgo que en algún momento hay, ¿sale? Jamás asegurarle de que, oiga, Lupita, ¿cómo va a salir mi paciente? Va a salir bien, usted no se preocupe que se lo voy a entregar como nuevo. Y tómala, el paciente sale intubado a la UCI y dentro de 3 días fallece. ¿Qué crees que va a hacer el familiar? Te va a ir a buscar y te va a ir a reportar y va a decir, Lupita me dijo, ¿qué? Mi familiar iba a estar bien y me lo aseguró. Resulta que se murió. ¿Quién sabe qué le pusieron? ¿Quién sabe qué? Y entonces empiezan las partes alarmantes. Entonces, cuando tengamos este objetivo, sí, es curar, aliviar, pero tampoco asegurarle la vida, ¿sale? Es solamente un procedimiento en el cual se le va a ayudar al organismo a tener a lo mejor una mejoría
a través de un procedimiento, más no asegurarle al 100% que ese paciente lo voy a restablecer, ¿sale? En ese aspecto, eso es lo que me marca la parte de objetividad. Ahora, puntos claves, sobre los cuidados paliativos. ¿A quién se aplican? Pues en este caso a toda persona que tenga un CA, ¿sale? Enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, demencia, entre algunas otras patologías graves que limitan la vida. Solamente se le dan los cuidados paliativos a ese tipo de situaciones. El enfoque holístico pues incluye el apoyo emocional, social, espiritual, tanto para el paciente como para su entorno familiar. Recuerden que el pasar por un procedimiento quirúrgico siempre es estrés que presenta en ambos, ¿sale? Ante el familiar y el paciente. El momento de aplicación, pues en este caso se pueden brindar junto con tratamientos curativos, como cuáles. Ok, si estoy hablando de una paciente que entró un procedimiento quirúrgico porque tenía un cáncer cervicouterino, se le retira la pieza y demás, ¿sale? Va a tener o va a pasar momentos, en algún momento, pues bastante fuertes, ¿no? Como son los tratamientos, que es una quimioterapia, radioterapia, entre más, ¿sale? Entonces se tiene que brindar acompañamiento, ¿sale? De este estilo, emocional, social y que lo complementa un equipo multidisciplinario, que quienes somos, en este caso son los médicos, nosotras las partes de enfermería, los psicólogos y los trabajadores sociales, entre algunos otros. No nada más con pacientes que tengan una enfermedad de crónico degenerativo, para todo paciente que vaya a pasar por un proceso quirúrgico, debe de tener este acompañamiento en ambas partes, trabajo social, médicos, enfermería, ¿sale? Psicología, no nada más de, sí, ya se va operado Juanito, sí, ya, que le vaya bien, no, ya me tiene hasta acá el familiar, no, a ver, tienes que brindar ese acompañamiento hasta el final. Tu parte quirúrgica, enfermera, especialista, va a terminar cuando tu paciente egrese del quirófano. Ahí termina tu función, ¿sale? No antes, hasta que él ya se va a piso y que ya está en recuperación, no al 100, pero sí por lo menos un 50, 60, 70, entonces ahí termina tu función quirúrgica, ¿sale? Cuando ya se va. Le dicen doctor que a las 7:15 él vino hoy, mañana no puede. La siguiente, vamos a ver, cirugía reparadora. Aquí están las funciones de las cuales yo le hablaba, que eran restaura la forma y función, ¿sale? Sí. En daños, estructuras corporales dañadas por defectos congénitos, traumatismos, infecciones, tumores o enfermedades, ¿sale? Los ejemplos claves que incluyen la reconstrucción, en este caso, por ejemplo, hablando de la glándula mamaria, tras una mastectomía, ¿sale? Hablar también de lo que ya les decía yo, del labio leporino, una cirugía de mano, injertos por quemaduras graves o alguna corrección en la parte de las cicatrices, ¿sale? Ahora, la reconstrucción mamaria, ¿sale? ¿Cuándo se realiza? Pues se realiza tras una mastectomía. ¿Y qué se usan? Se usan expansores, implantes o tejidos del propio, ¿sale? Que en algún momento lo pueda yo utilizar para reparar esa parte. Reparación de malformaciones congénitas, pues en este caso podemos repararlo también con algunos tejidos dentro de la misma parte humana. En el tratamiento de quemaduras y cicatrices se hacen injertos de piel, ¿sale? Para recuperar en algún momento la movilidad, la funcionabilidad en las áreas que en algún momento tengan quemaduras o que incluso tengan queloides, hagan cicatrices queloides, ¿sale? Y que en algún momento se conviertan en hipertróficas. En la cirugía de mano, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues reparación de tendones,
nervios o estructuras óseas, tras que un traumatismo para restaurar la sensibilidad y movimiento. ¿Sale? Bien, la siguiente. Tenemos la cirugía, ¿sale? Craneofacial y maxilofacial. En esta vamos a reconstruir deformidades en el cráneo y en la cara, ¿sale? Y se le llama craniosinostosis, ¿sale? Se los hago así como que abreviatura porque parece un trabalenguas, pero así se le da el nombre, ¿sale? La reconstrucción por cáncer, bueno, en este caso puede ser la parte de la piel, en la cabeza o en el cuello, ¿sale? Si es que en alguna de esas partes hay una extirpación o algún tumor, por ejemplo, si es de la glándula de la hipófisis, ¿sale? Ahí también hay una cirugía reparadora. Tenemos la reparación de hernias, que es, bueno, pues corrección de las hernias, ¿sale? De hiato o las hernias inguinales a través de una malla, ¿no? Se le implanta al paciente una malla donde hace una retención y se le da por ese tanto la recuperación de la cirugía reconstructiva. La cirugía de extremidades, ¿qué vamos a hacer? Pues reparación de defectos óseos mediante injertos o reimplante de tejidos. Por su invasividad, ¿cómo se van a clasificar? Se clasifican abierta, mínimamente invasiva, como laparoscópica o robótica, ¿sale? En la abierta decimos que en algún momento es más invasiva que una laparoscópica o robótica. Acuérdense que les acabo de comentar que toda cirugía se considera invasiva, ¿sale? O por el sistema del cuerpo que abordan, ya sea cardíaca, ortopédica o ginecológica. Otros tipos incluyen cirugía por urgencia. En este caso les comentaba que era electiva o la de emergencia o que ambas se puede convertir, la electiva se puede convertir en una emergencia. El uso de técnicas especiales como cuáles, pues como el láser o la criocirugía, ¿sale? En ese aspecto. Ahora, vámonos a la otra. Según la especialidad o área del cuerpo, van a recibir su nombre y el tratamiento que van a recibir. Si estoy hablando de problemas del corazón, estoy hablando de problemas que tiene que ver un cardiólogo, ¿sale? Si estoy hablando del sistema musculoesquelético, incluyendo reemplazos de cadera o rodilla, ¿quién va a entrar con nosotros? Un traumatólogo. Un trauma, pero especializado en ortopedia, ¿sale? Nada de que el cirujano general, no, por eso vienen especificaciones. Ginecológica, pues en este caso ustedes saben que tiene que ser el ginecólogo, partos, cesáreas o histerectomías. Nada de que se ha dado mucho que dicen, el cirujano puede hacer la cesárea, ya ahí va. Sí, el cirujano, yo no me aparto, obviamente, para eso está, ¿no? También, y que en algún momento es más cuidadoso, sobre todo en las partes de los planos anatómicos, porque el cirujano, ¿qué creen? En algún momento entró con la esposa de él, ¿no? Yo trabajaba o sigo trabajando todavía hasta la fecha cuando vienen acá a Orizaba. Ellos vienen y me dicen, Rebe, tenemos cirugía. Ok, ¿quién viene? No, pues la doctora está. Bien. Entonces, viene la doctora y es esposa del cirujano. Entonces, el cirujano en una ocasión dijo, así no se hace porque luego yo tengo que andar reparando tus porquerías. Hazla bien. A ver, el plano se hace así y así, siendo esposos, Y en algún momento tiene razón. A lo mejor en algún momento me volví su enemiga del doctor, ¿no? Del cirujano. Y le dije, híjoles, este cuate ahora, ¿cómo le habla a la doctora, no? A la gineco. Digo, independientemente de que sea su esposa, ¿no? Pero cuando yo me pongo a estudiar esta parte y veo la importancia que tienen los planos y cómo desde el momento en que realizan la incisión, porque podemos hernias en una cesárea. Y como bien lo dijo, después ahí viene el cirujano, tiene que reparar las hernias, nada más porque de un solo ¿sale? Se abre. No, vamos abriendo por planos y cuidando las
partes sensibles que tenemos, tanto en las terminaciones del músculo, nerviosas y demás, ¿sale? Porque así es como se generan las famosas hernias. Entonces, ahí se los dejo tarea, porque a veces el doctor, híjoles, en algún momento se ponía así todo histérico, ¿no? Bueno, las partes de uro van a tratar solamente el tracto urinario y los órganos reproductores del aparato masculino, ¿sale? En la parte de cirugía general vamos a abarcar variedad de procedimientos, ¿sale? Que afectan las diferentes partes del cuerpo, como el abdomen, la piel o el sistema digestivo. Hablando de una cirugía general, ¿sale? Ahora, cirugía general, ¿cuáles pueden ser? Una cirugía de quiste pilonidal, una cirugía de TCS, o en algún momento para alguna colocación de algún catéter Majorca. Es también en esta parte que entra el cirujano en esta parte de la cirugía, ¿sale? En la maxilo, en este caso, ¿qué tipo de cirugías estoy hablando cuando hablo de un maxilo? Hablo de los senos paranasales en la parte endoluminal, puede ser en la parte dentista, puede ser una biopsia oral, puede ser una biopsia ganglionar, una cirugía de glándulas salivales, una amigdalectomía, una adenoilectomía, ¿sale? Una miringoplastía, alguna cirugía de oído externo y medio. Ahora, les hago un comentario en este caso, y que ustedes, por ejemplo, ya teniendo la especialidad, deben de ser más específicos con sus pacientes, y que si en algún momento les piden algún consejo, tienen que saberlos guiar con quién se tienen que referir. Porque pasó el caso de una paciente no muy lejana, donde empieza a presentar alguna deformación de cara, pero empieza con una inflamación en la parte derecha, y me empieza a comentar, fíjate, Rebe, que me duele, siento molestia, ¿no? Creo que es que me está saliendo la muela y yo me siento como una bolita. Cuando ella me dice una bolita, en ese momento yo le digo, tienes que ir a ver al maxilofacial. Ah, pero yo saqué cita con el dentista. Esto es de maxilo. No, es que ese se va a tardar, me va a cobrar más, y bueno, me empezó a poner varios parámetros. Ok, acude con el dentista, el dentista le extrae la muela, ¿sale? Y en algún momento pasan los días y ella empieza a perder cierta sensibilidad, empieza a tener un absceso en ese lado, empieza a tener una parte de desfiguramiento, o sea, se le hizo así la cara, ¿sale? Y entonces le comento, y con toda la pena del mundo, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo vas? No, pues es que fíjate que me sacó la muela, pero siento esto. Le digo, es que mira, yo te veo que la parte facial se está desfigurando. Ya no es completamente como la deberías de tener o de ver, ¿no? Ya no es así como se debe de ver. Entonces me dice, no, pues sí voy a ir, dice. Entonces saca la cita, le hacen una biopsia, como bien lo comenta aquí, pasa, lo mandan con patología y demás, y resulta que la paciente tiene un CA, ¿sale? Y en ese momento está en hueso. Empiezan a tratarla, y en algún momento me dijo, ¿cuánta razón tenía, Rebe? Y le dije, pues, ¿qué más podía yo hacer más que aconsejarte y mandarte con la parte médica que tenía que haberte tratado desde el inicio? Obviamente empezó con quimios y con radioterapias, empezó con pérdida de cabello, pérdida aquí en la parte de las cejas, empieza a perder peso, ¿no? Pues la parte de la cara le queda sin movilidad, o sea, ella ya no habla normalmente como nosotros, tiene esa parte ya afectada. El único detalle está que me pregunta una de las amigas de ella y me dice, oye, pero ¿verdad que sí se va a curar? Porque pues al final dijo que era en hueso. Y
le digo, mira, yo no te voy a hablar con la mentira, porque desafortunadamente, pues estoy en un área donde no puedo mentirle al paciente ni en un momento dado al que me pregunte. Lamentablemente es que yo no te puedo garantizar la vida de la paciente, no soy Dios tampoco, pero por lo que sabemos y estudiamos, cuando ya un CA está en hueso, es muy difícil erradicarlo, ¿sale? Entonces, probablemente va a tener algunas afectaciones y pues no te puedo garantizar o te puedo decir si se va a curar, ¿no? Y todo pasó por no acudir al tratamiento requerido y a tiempo en algún momento. Pasó a lo mejor hasta hacer metástasis o ya tiene una metástasis, ¿sale? Entonces, son situaciones en las cuales nosotros, quirúrgicos, tenemos que conocer con quién vamos a entrar y en algún momento qué tipo de cirugías vamos a ver y con quién las vamos a ver, ¿sale? Por eso les estoy dando esta lista de quiénes tienen que tratar casos específicos y con quién, ¿sale? Porque muchas veces permitimos, por ejemplo, la entrada de un cirujano cuando no es su entrada, ¿sale? A donde no es su rama. Tiene que ser únicamente y exclusivamente el especialista quien trate el procedimiento quirúrgico, porque en algún momento, híjoles, podemos tener alguna situación legal y entonces nos pasan a traer hasta nosotras porque nosotras permitimos esa entrada, ¿sale? Entonces, ya por eso les estoy dando la parte del área y qué tipo de cirujanos. Vámonos a la cirugía de gineco y obstetricia. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Podemos ver un raspado uterino, ¿sale? Porque a lo mejor voy a tomar una biopsia de cuello o voy a hacer una aspiración endometrial para una citología exfoliativa, ¿sale? Voy a tener a lo mejor un crío en la coagulación, podemos tener una de incisión local de lesión de cuello, es decir, a lo mejor por un pólipo, ¿sale? Tengo que hacer una electrocoagulación o cauterización química, una biopsia de cuello, una colpotomía, que es diferente a una colposcopía, ¿sale? A una vaginotomía de drenaje, es decir, porque a lo mejor hay un absceso pelviano en esa incisión local y hay una lesión vaginal, ¿sale? Tenemos también la biopsia de vagina, una punción que se hace en la parte de la vagina, se diagnostica, se explora a través de una punción en el saco de Douglas, ¿sale? Este tipo de cirugías es la que vamos a ver en este aspecto. También podemos encontrar lo que es una amiocentesis transabdominal o vía vaginal, que es una incisión local, ¿sale? De la mama, encontrando a lo mejor que tenemos quiste, un fibroadenoma o un tejido mamario aberrante que no tendría por qué estar ahí y tenemos una lesión en el conducto del pezón. Otra de las partes es la escisión de lesión de mama o presión para una biopsia. Tenemos a lo mejor un drenaje de absceso mamario, una punción de quiste mamario, una punción de biopsia de mama con una marcación, ¿sale? En la parte prequirúrgica, ¿sale? Y probablemente a lo mejor en otras situaciones hagamos otro tipo de cirugías. Y me voy a quedar hasta aquí con la cirugía oftalmológica, que es la que va a tratar precisamente cataratas, estrabismo, una cirugía de la cámara anterior, cirugía de párpado o conjuntiva o cirugía del conducto lagrimal, ¿sale? Hasta aquí serían en este caso las partes o procedimientos quirúrgicos que en algún momento nosotros podemos llegar a tener en la parte del quirófano. Nos faltan algunas más, ¿sale? Pero ya no nos va a dar tiempo verlas. Todavía nos faltan algunas diapositivas. Estas se las voy a hacer llegar ahorita a su grupo del WhatsApp, ¿sale? Para que ustedes las analicen. Y si hay alguna pregunta durante la semana, ustedes me escriben al chat, tanto personal o al general, al que ustedes decidan, para poder despejar las dudas.
Tienen una tarea, la tarea es esta realización de los problemas, ¿sale? Como lo vimos al inicio, y tienen que ver con lo de su tabla, de los elementos de química, ¿sale? Y pues eso sería todo en esta parte de la sesión. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Clarísimo. ¿Sale? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro quedó hoy? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, chicos, por mi parte sería todo. Nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión. Hagan la tarea. Si tienen dudas, les vuelvo a repetir, me preguntan. A lo mejor tarda cuestión de unos minutos, ¿sale? O unas horas en contestarles, pero les contesto su pregunta. Les hago las observaciones y se las reenvío, incluso en la misma clase que tengamos el próximo viernes, yo les haría las observaciones, ¿sale? Entonces, nos estamos viendo, les envío un gran abrazo a la distancia, los que están trabajando, que tengan bonita guardia, igual los que van a trabajar, y los que estamos en casita descansando, pues tratemos de hacerlo porque es necesario para seguir desempeñando nuestras funciones laborales acorde a lo que nos corresponde. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Nos vemos el próximo viernes en nuestra próxima sesión. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye a todos. Gracias.